Hay una sensación que no siempre tiene nombre. Una especie de distancia entre quien eres ahora y quien recuerdas haber sido. No es nostalgia exactamente. Es algo más interior. Es la conciencia de que algo en ti ha cambiado, y que no sabes bien si ese cambio fue una pérdida o simplemente el tiempo pasando. Tal vez recuerdas cómo eras antes de que ciertas cosas ocurrieran. Antes de que el cansancio se instalara de una forma que no termina de irse del todo. Antes de que aprender a funcionar se volviera más fácil que permitirte sentir. Y en algún momento notaste que ya no te reconoces del mismo modo. No en el espejo. No necesariamente. Sino en la forma en que reaccionas, en lo que te mueve, en lo que ya no te mueve. En el silencio que ahora buscas, o en la conversación que ya no tienes contigo mismo. Esa distancia interna puede volverse muy pesada si no se nombra. Este espacio no es para responder por qué ocurrió. No es para reconstruir nada ni para convencerte de algo. Es simplemente un lugar donde esa sensación puede existir sin tener que justificarse. Puedes quedarte aquí, con lo que sea que estés cargando hoy. No necesitas saber aún qué significa. Antes de continuar, tomémonos un momento. No para hacer nada en especial, sino para dejar que el cuerpo recuerde que está aquí. Si puedes, ajusta la posición en la que estás. No tienes que estar cómodo de ninguna manera particular. Solo consciente de dónde te encuentras. Inhala lentamente, sin forzar. Deja que el aire entre a su propio ritmo. Y al exhalar, no empujes. Solo suelta lo que ya no necesita sostenerse por ahora. Otra vez. Esta vez con un poco más de espacio entre la entrada y la salida. Sin contar. Sin técnica. Solo respirar como lo hace alguien que finalmente tiene un momento para sí mismo. Si tu mente se fue a otro lugar, está bien. No hay ningún lugar al que debas llegar ahora mismo. Cada vez que notes que te fuiste, puedes volver. No como corrección, sino como un regreso suave a este momento. Aquí. Respirando. Sin prisa. Extrañar lo que fuiste no siempre se siente como tristeza. A veces se siente como una pregunta sin respuesta que aparece en los momentos más inesperados. En medio de una conversación, o justo antes de dormir, o cuando algo pequeño te recuerda a una versión de ti que ya no reconoces del todo. No es que esa versión fuera mejor. Solo era diferente. Hay algo en nosotros que guarda registro de quienes hemos sido. No como archivo ordenado, sino como capas. Como sedimento. Cada experiencia, cada periodo de la vida, cada decisión deja algo depositado. Y a veces lo que extrañamos no es exactamente a esa persona que fuimos, sino la sensación de estar más enteros, o más ligeros, o más seguros de algo que hoy cuesta sostener. Lo que ocurre con el tiempo es que nos vamos adaptando. Aprendemos a funcionar con lo que hay. Aprendemos a no pedir demasiado de nosotros mismos. Aprendemos a esperar menos, a explicar menos, a mostrar menos. Y en ese proceso de adaptación, algo que antes era espontáneo en nosotros empieza a volverse más cuidadoso, más controlado. No es que lo hayamos perdido del todo. Está ahí. Pero acceder a ello requiere atravesar algo que no siempre estamos dispuestos a atravesar. Requiere un tipo de quietud que el ritmo cotidiano no suele ofrecer. Requiere sentarse con uno mismo sin un propósito concreto. Y eso puede ser incómodo. No porque sea peligroso, sino porque en ese silencio aparecen cosas que normalmente mantenemos ocupadas con ruido. Preguntas que no tienen respuesta fácil.
Sensaciones que preferimos no nombrar. La conciencia de que hay una parte de nosotros que lleva tiempo esperando ser reconocida. No hay nada que hacer con eso ahora mismo. Solo reconocerlo. Solo dejar que esa parte también ocupe espacio aquí. Piensa en un momento específico de tu pasado. No tiene que ser el más importante ni el más dramático. Solo uno en el que recuerdes haberte sentido de cierta manera. Más abierto, quizás. O más curioso. O simplemente menos cansado que ahora. Observa ese recuerdo sin juzgarlo. Sin compararlo con hoy. Sin usarlo como argumento de lo que perdiste. Solo míralo como lo que es, un momento que existió. Que fue real. Que formó parte de la persona que eres ahora, aunque no lo parezca desde aquí. Porque hay una continuidad en ti que no siempre es visible. No es una línea recta. No es un camino ordenado. Es más parecida a un río que cambia de cauce dependiendo del terreno que encuentra. Que a veces corre rápido y a veces casi se detiene. Que en algunos tramos parece otro río completamente. Y sin embargo es el mismo. Hay algo que has cargado desde aquel momento hasta aquí. No solo las heridas o las pérdidas, aunque también estén. Sino algo más silencioso. Algo que sigue siendo tuyo aunque no siempre lo uses. Una forma particular de mirar las cosas. Una sensibilidad que no desaparece. Algo en la manera en que notas el mundo, en que ciertas cosas te afectan todavía. Eso no se va. Lo que cambia es el acceso. Lo que cambia es la distancia que ponemos entre nosotros y lo que somos. A veces esa distancia es necesaria. Protege. Permite seguir funcionando cuando las circunstancias no dejan espacio para sentir. Pero con el tiempo, si la distancia se vuelve permanente, empieza a pesar de otra manera. Empieza a sentirse como extrañar algo que no sabes nombrar bien. Como buscar en cajones algo que no recuerdas exactamente qué es. Como la sensación de que hay una parte de ti que lleva mucho tiempo esperando que la visites. Y no es una visita dramática la que se necesita. No hay que desenterrar nada con urgencia. Solo hay que estar dispuesto a acercarse un poco. A reducir esa distancia, aunque sea por un momento. Sin expectativas. Sin planes de llegar a ningún lugar específico. Imagina que pudieras estar con esa versión anterior de ti. No para decirle lo que vendrá. No para advertirla de nada. Solo para estar con ella un momento sin la carga de todo lo que vino después. Para observarla con la misma paciencia que a veces le damos a los demás. ¿Qué verías? Probablemente alguien que no sabía todo lo que tú sabes ahora. Que cometía errores que hoy entiendes de otra manera, con más contexto. Que tenía miedos que todavía reconoces, y otros que ya no recuerdas bien. Que amaba ciertas cosas con una intensidad que hoy quizás te cuesta sostener. Y también verías a alguien que estaba tratando de encontrar su camino. Con los recursos que tenía en ese momento. Con lo que sabía entonces. Con la energía disponible y los límites que no siempre eran evidentes para nadie, ni siquiera para ella misma. Esa persona no merece ser juzgada desde aquí. Ni idealizada. Ni condenada. Merece algo más simple, ser vista tal como era. Y tú, desde donde estás ahora, tienes algo que esa versión anterior no tenía. No necesariamente más claridad. No necesariamente más paz. Pero sí más experiencia del propio recorrido.
La conciencia de haber atravesado cosas que en su momento no parecían atravesables. Eso es algo. No para enorgullecerse. Solo para reconocerlo sin descartarlo. Hay una reconciliación que no sucede en palabras. No es un momento de revelación. No es una decisión que se toma de una vez. Es más gradual. Más callada. Es la acumulación de pequeños momentos en los que uno deja de pelear contra lo que fue. En los que uno deja de usar el pasado como evidencia de un fracaso. O como referencia de todo lo que ya no se es. Y empieza a verlo como lo que realmente es, parte del mismo ser, en diferentes momentos del tiempo. No hay una versión correcta de ti que debas recuperar. No hay un estado anterior al que volver para estar bien. Hay solamente la posibilidad de relacionarte de otra manera con todo lo que has sido. Con más suavidad. Con menos distancia interna. Y eso no requiere hacer nada en particular ahora mismo. Solo permanecer aquí. Solo respirar. Solo permitir que esa posibilidad exista, aunque todavía se sienta lejana. Porque a veces la reconciliación empieza mucho antes de que la sintamos. Empieza en momentos como este, en los que simplemente nos damos el permiso de mirar hacia adentro sin buscar nada específico. Sin querer resolver. Sin querer llegar. Solo estar con lo que hay. En los días que siguen a este momento, puede que notes algo diferente. No necesariamente algo grande. Puede ser muy sutil. Una imagen que aparece y no empujas de inmediato. Un recuerdo que dejas estar un poco más antes de interrumpirlo con lo que sigue. Si eso ocurre, no lo analices de inmediato. Déjalo existir el tiempo que necesite. No todo lo que surge de este tipo de quietud necesita ser interpretado o resuelto. Algunas cosas solo necesitan ser notadas. Si encuentras un momento durante el día, aunque sea breve, puedes hacer algo sencillo. Antes de comenzar una actividad, o al terminar, o en cualquier transición entre una cosa y otra, puedes detenerte un instante. Sin propósito especial. Solo para notar cómo estás en ese momento concreto. No para cambiarlo. Solo para reconocerlo. Esa presencia pequeña y repetida es una forma de no perder el hilo contigo mismo. No tiene que llamarse práctica. No tiene que llamarse nada. Es solo el gesto de no dejar que los días pasen completamente sin que tú estés en ellos. Sin que haya un momento, aunque sea breve, en el que la distancia entre tú y tú mismo se reduzca un poco. Este espacio está por cerrarse. No con una conclusión. No con una síntesis de todo lo que se dijo. Solo con el reconocimiento tranquilo de que estuviste aquí. Lo que extrañas de quien fuiste no es una señal de que algo está mal en ti. Es una señal de que tienes memoria. De que tienes conciencia de tu propio recorrido. De que hay algo en ti que sigue prestando atención, incluso cuando parece que no. Y ese mismo algo que extraña también puede reconocer. Puede ver que a través de todos los cambios, de todo lo que se fue y lo que llegó, hay algo que permanece. No idéntico. No sin marcas. Pero presente. Eso eres tú. En todos tus momentos. En todas tus versiones. Sin necesidad de elegir cuál fue la mejor. Sin necesidad de volver a ningún lugar. Puedes quedarte donde estás, siendo quien eres hoy, sin dejar de llevar contigo todo lo que has sido. No como peso. Solo como parte de lo mismo. Si este espacio te acompañó de alguna manera,
Puedes dejarlo saber con un comentario. No hace falta escribir mucho. A veces una sola palabra alcanza. Y si sientes que alguien más podría necesitar este tipo de pausa, puedes compartirlo. Sin prisa. Sin obligación. Seguimos aquí, en la playlist Sanación Emocional, con más espacios como este para volver cuando lo necesites. Gracias por estar aquí. Por permitirte esta pausa. Por respirar. Por reconocer que tu alma necesitaba reposar. Que tengas paz.